¿Qué tal? Me presento. Soy Martínez de los Santos Osvaldo. Estoy cursando el cuarto semestre de Grupo B en la materia, bueno, en la licenciatura de estomatología. Y bueno, el tema a explicar es acerca de interpretaciones radiográficas de radiografías extraorales. Las instrucciones que tenemos es, la actividad son con base a los conocimientos adquiridos a lo largo de la materia radiológica estomatológica. Vamos a contestar las siguientes radiografías, como podemos, bueno, vamos a empezar con la imagen 1, comenzando a poner, bueno, a indicar dónde están estos tipos de estructuras que nos vendría siendo de la 1 a la 17. Comenzando con la sutura coronal. Bueno, la sutura coronal la vamos a encontrar a este nivel más o menos, que va a ser la unión del hueso frontal con los huesos parietales. Después tenemos la arteria meningia media, que va a pasar a través del agujero redondo del hueso temporal y se va a ir hacia arriba en la cavidad del cráneo, a nivel del hueso temporal y el parietal. Después tenemos los senos frontales, que lo podemos observar aquí. Como dice, es el espacio que existe entre el hueso frontal. Después tenemos la apófisis clinoides antero-posterior. Esta apófisis clinoides lo vamos a encontrar más o menos a este nivel. No se logra apreciar con exactitud en esta radiografía, pero lo vamos a poder observar aquí, que va a ser las curvas que van a delimitar al hueso esfenoides y van a dar origen a lo que vendría siendo la silla turca. Van a dar origen a cuatro porciones, que va a ser laterales, uno de cada lado, como dice, una anterior y una posterior. Después tenemos la fosa pituitaria, que esta fosa se va a encontrar en lo que vendría siendo la concavidad, o el espacio que va a estar en lo que vendría siendo la silla turca del hueso esfenoides. Después tenemos el hueso nasal, que lo vamos a poder ubicar en este tamo, aquí donde estoy con mi puntero láser, que le va a dar origen y le va a dar forma a lo que vendría siendo la nariz. Va a ser uno de los componentes de lo que vendría siendo la nariz. Después tenemos la sutura lamboidea. Esta sutura lo vamos a encontrar más o menos a este nivel y va a consistir en que va a dar, bueno, va a dar la unión en lo que vendría siendo los huesos parietales a los huesos, al hueso occipital. Como bien sabemos, el hueso occipital es un solo hueso y los huesos parietales, pues es un hueso par. Después tenemos la cavidad ocular, que vendría estando conformado a nivel a nivel de acá, va a estar el hueso occipital. Anteriormente les había dicho que el hueso nasal estaba por acá, pero no. Bueno, sí está hasta a nivel de aquí. Y por obvias razones, el- la cavidad ocular pues va a estar a los lados de este hueso nasal, lo que va a conformar donde va a estar alojado lo que vendría siendo el glóbulo ocular. Después tenemos el seno esfenoidal, que lo vamos a encontrar en esta porción, más o menos, que va a ser el espacio que va a estar entre los dientes, perdón, que va a dejar los huesos a nivel posterior del nasal. Después tenemos el seno maxilar, como lo podemos apreciar aquí en esta radiografía, que va a ser el espacio que van a dejar es el seno maxilar. Después tenemos la espina nasal anterior. Esa espina nasal anterior va a estar conformada y va a estar ubicada a nivel acá más o menos. Y esta espina nasal anterior, pues lo que va a conformar pues, es como, va a ser otro componente más que nada de lo que vendría siendo la nariz. Y va a estar en la parte anterior de la cara. De ahí tenemos el paladar duro,
El paladar duro lo vamos a encontrar en esta porción, que vendría siendo en la parte anterior del maxilar, el maxilar superior, a nivel de los incisivos caninos premolares y molares. A este nivel más o menos, vendría estando conformando el paladar duro. Después tenemos el agujero mentoniano. El agujero mentoniano no se logra apreciar con exactitud, pero lo tendríamos en esta pequeña porción del mentón, que va a estar más o menos a nivel de la segunda premolar inferior. Después tenemos la apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides va a ser una apófisis de la rama ascendente de la mandíbula y lo vamos a poder encontrar en este tamo, que vendría siendo la rama ascendente de la mandíbula, y aquí va a estar la apófisis coronoides. Después tenemos el cóndilo de la mandíbula, que es otra parte igual de la rama ascendente de la mandíbula, y va a estar ubicado más o menos este tamo, que va a ser un componente de la articulación temporomandibular. Después tenemos el velo del paladar, que va a ser en la parte más posterior al paladar duro. Y por último tenemos, perdón, y por último tenemos al atlas. El atlas va a ser una parte, bueno, el hueso más superior de la columna vertebral, que vendría siendo la cervical número 1. Pasamos a la siguiente imagen, que vendría siendo una imagen, igual una imagen de radiografía de panorámica. En vendría siendo una imagen de lateral de cráneo. Bueno, comenzando con la panorámica. Las instrucciones dice que vamos a describir e interpretar la zona del maxilar superior a nivel de ambos senos maxilares. Pues como podemos observar, aquí podemos ver que en esta maxilar superior vendría siendo todo esto, donde podemos observar que hay deficiencia o no existen en la parte de este lado, no va a existir lo que son primera y segunda premolar. Y en la otra parte del maxilar solamente no va a haber ausencia de un segundo premolar. Y también podemos observar que va a haber una ligera, va a haber una radiolucidez, perdón, radiopaco, muy notable, ya que esto se debe a algunos, ajá, más que nada algún material metálico, como implantaciones o algún tipo de coronas cuánticos que va a haber en estos órganos dentarios, que vendría siendo primera y segunda molar, y un póntico que vendría siendo la segunda premolar. Y también de este lado vamos a poder observar igual una presencia de coronas o algún tipo de material que nos va a dar ese tipo de iluminación. También podemos observar que va a tener este tratamiento en conductos pulpares, en lo que vendría siendo en la segunda molar y también en la segunda molar. Bueno, de ahí comenzamos a explicar las estructuras en esta radiografía, comenzando con la apófisis estiloides. Bueno, esta apófisis estiloides lo vamos a poder encontrar en esta porción, que va a ser más que nada una apófisis, una protuberancia, una ósea, que va a ser en forma puntiaguda del hueso temporal. Después tenemos la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea lo vamos a poder observar en lo que vendría siendo en esta porción, más o menos, que va a ser un componente de la articulación temporomandibular. Después tenemos el cóndilo de la mandíbula, que es lo que podemos observar aquí con exactitud, gracias a la radiografía panorámica que tenemos, y va a ser otro componente más de la articulación temporomandibular. Después tenemos la escotadura sigmoidea, que va a ser esta pequeña porción, que va a ser de cóndilo de la mandíbula hasta la apófisis coronoides, de la rama ascendente de la mandíbula. Después tenemos el arco cigomático. El arco cigomático
que va a estar ubicado más o menos a este nivel. No se puede apreciar con exactitud, pero va a estar más o menos a este nivel. Y va a ser la unión. Bueno, lo que va a conformar este arco cigomático va a ser el hueso temporal con el hueso malar, o que lo que van a conformar el arco cigomático. Después tenemos la apófisis pterigoides, que ese lo vamos a poder observar más o menos a nivel de aquí de la rama ascendente, rama ascendente de la mandíbula. Después tenemos el paladar blando, que en este caso pues no se logra apreciar bien, ya que es una radiografía panorámica, pero en la radiografía de lateral de cráneo lo podíamos notar bien. El paladar blando pues lo podemos encontrar más que nada atrás, por la parte posterior de lo que vendría siendo los terceros molares, o parte posterior de los terceros molares. Después tenemos el seno maxilar, que los podemos observar aquí con exactitud. Son dos senos maxilares, eh, que es el espacio que va a dejar el seno maxilar. Digo, perdón, el hueso maxilar superior. Después tenemos el piso del seno maxilar, que está conformado aquí, donde podemos observar que en este seno maxilar ya hay una ligera filtración de lo que vendría siendo la raíz de una segunda molar. Y este vendría siendo el piso del seno maxilar. Después tenemos el paladar duro, que va a estar conformado, como se los había dicho anteriormente, por la parte posterior de lo que vendría siendo los incisivos, caninos, premolares y molares, lo que viene siendo esta parte. Y el velo de paladar blando, pues va a estar en la parte posterior de este paladar duro. Después tenemos la cavidad nasal, que va a estar conformado acá, como podemos observarlo. Y esto se va a dar, vamos a tener dos cavidades nasales, y esto se va a lograr gracias al septum nasal, que lo podemos observar aquí. Va a estar conformado por el septum nasal, lo cual nos va a proporcionar dos cavidades nasales. Después tenemos el cornete inferior, que lo podemos apreciar aquí. Tenemos un cornete de cada lado. Y después tenemos el septum nasal, que les había dicho anteriormente, que es la que nos va a proporcionar que existan dos conductos nasales o dos cavidades nasales. Después tenemos el conducto dentario. El conducto dentario lo vamos a poder ubicar en la rama ascendente de la mandíbula, pero en este caso por la parte interna de la rama ascendente, a nivel de la línea oclusal. Después tenemos el ángulo mandibular, que es este pequeño ángulo que podemos observar aquí del cuerpo de la mandíbula y la rama ascendente de la mandíbula, por los dos lados que tenemos la mandíbula. Pasamos con la siguiente imagen. Es una imagen 3. Bueno, aquí vamos a encontrar igual lo mismo en las estructuras de estructuras que nos piden en estas radiografías. Comenzando con la sutura sagital, esa se lo vamos a poder encontrar aquí. En esta imagen no se logra apreciar bien en lo que viene haciendo la radiografía, pero en la imagen que tenemos a su izquierda, en la zona gráfica, perdón, vamos a poder encontrar y notar mejor la sutura sagital, que va a ser la unión de los dos huesos parietales. Como se los había dicho anteriormente en el principio, el hueso parietal va a ser un hueso par. Entonces, esta sutura sagital va a unir esos dos huesos pares. La sutura coronal, como se los había dicho anteriormente, va a ser la unión del hueso frontal con los huesos occipitales. Después tenemos el seno frontal, que aquí los podemos observar en estos senos frontales, que van a ser el espacio que va a dejar el hueso frontal. Después tenemos el techo de la órbita. En los dos se logra apreciar muy bien en la radiografía y en la zona gráfica, que vendría siendo la parte superior
de la cavidad ocular. Pues tenemos ala menor del esfenoides. El ala menor del esfenoides no se logra apreciar bien, ya que tenemos una sobreposición. Entonces, pero el ala menor del esfenoides se podría, lo podríamos localizar en esta parte más o menos a nivel del ala de la nariz, por detrás del seno maxilar. Después tenemos la sutura frontonasal, que va a ser la unión del hueso frontal con el hueso nasal, que lo podemos observar. Bueno, no se logra ver con exactitud, pero sería más o menos a este nivel. Va a ser la unión del hueso frontal con el hueso nasal. Después tenemos el seno etmoidal, ¿no? Que va a ser aquí más o menos a este nivel, que va a ser el espacio que va a dejar el hueso etmoides con la cavidad nasal, digo, ajá, con los huesos de la nariz. Después tenemos la sutura frontomalar. Aquí no se puede observar muy bien por tipos de radiografía, pero en esta gráfica, en la zona gráfica, pues lo podemos ver bien. Aquí en esta línea que se nota aquí, va a ser la unión frontomalar, que es la unión del hueso malar, digo, perdón, la unión del hueso frontal con el hueso malar. Después tenemos el arco cigomático. El arco cigomático, como si los había dicho anteriormente, va a ser, lo podemos observar aquí. En la radiografía estaría más o menos al nivel en el que les estoy marcando, que va a ser la unión del hueso temporal con el hueso cigomático malar. Después tenemos el cóndilo del maxilar inferior, que va a estar apreciado. Aquí no se puede observar muy bien, ya que estaría por detrás de la apófisis coronoidea. Estaría un poco más atrás. Encontraríamos el cóndilo del maxilar inferior, estaría más o menos a este nivel. Después tenemos el tabique nasal, que va a estar en este tramo a nivel medio de la nariz, conformando las dos cavidades nasales. Después tenemos tabique nasal, seno maxilar, que aquí sí se puede apreciar igual que en la otra radiografía, igual panorámica, en lateral del cráneo, aquí lo podemos observar igual, los senos maxilares. Igual en la zona gráfica, se viene haciendo este pequeño espacio en la parte superior de los dientes superiores, de la arcada superior. Después tenemos la apófisis mastoidea. ¿Sí? Apófisis mastoidea. Ajá. La apófisis mastoidea, que va a ser una apófisis del hueso, una proporción mastoidea del hueso temporal, que va a estar ubicada más o menos aquí a este nivel del hueso, lo que viene siendo el hueso temporal. Después tenemos el conducto dentario inferior, que como ya se los había dicho anteriormente, pues va a estar en la rama ascendente de la mandíbula, a nivel de la línea oclusal, más o menos. Después tenemos el conducto dentario inferior, ángulo de la mandíbula, como ya se los había dicho anteriormente, pues es el cuerpo de la mandíbula y la rama ascendente de la mandíbula, vendría siendo este espacio, bueno, este ángulo. Y después, por último, tenemos la eminencia mentoniana. En este caso, pues no se logra observar bien la eminencia mentoniana, pero vendría siendo en este espacio que estoy aquí señalando. Si la imagen sería un poco más larga, se podría llegar a observar, pero vendría siendo en este pequeño espacio, de donde vendría siendo la eminencia mentoniana. Bueno, y por último tenemos la imagen 4, que en vamos a interpretar el maxilar inferior en esta radiografía, mencionando al menos 3 diagnósticos diferenciales y argumentando el por qué. Bueno, como podemos observar, el maxilar inferior vendría siendo esta parte, donde podemos notar 3 diagnósticos que tenemos, perdón, podemos notar aquí la unión de las raíces de los incisivos central y lateral,
vamos a ver una unión. También podemos observar que hay una retención de los caninos, que este es el segundo diagnóstico que vendría siendo la retención de los caninos. Y por último, la última diagnóstico es que igual vamos a ver una retención de caninos, pero y una ligera angulación hacia la parte distal de lo que vendría siendo los premolares. Y esto se debe a la ausencia de estos dichos caninos, ya que como sabemos los caninos es una parte fundamental de, lo que vendría siendo la mandíbula o nuestra arcada inferior, ya que si no, bueno, si hay una pequeña, bueno, más que nada, si hay una ausencia de estos caninos, pues por lo mismo no va a haber una buena curvatura de nuestra mandíbula. Y como podemos observar, en este espacio que venían estando acá, irían los caninos. Pero como está la ausencia, lo que implica esto es que los premolares busquen y necesiten rellenar ese espacio, inclinándose hacia la parte mesial de lo que vendría siendo la línea media de la línea media. Y ya la unión de las raíces de los incisivos centrales y laterales, pues vendría siendo una patología. Esos pues no implica más que nada, no, solamente igual lo podemos llegar a observar en este tipo de radiografías, ya que si sacamos una radiografía de a lo mejor que no se pueda ver con exactitud lo que vendrá siendo la raíz completa, no podemos notar con exactitud todo esto, lo que vendría siendo la unión de raíces. Y pues comenzando con el diagnóstico, pues vendría siendo que podemos notar que las coronas dentales va a haber una ligera desmineralización y por eso se va a tonar de este color. Las raíces los podemos observar que están, como les había dicho anteriormente, van a estar unidas entre sí. Y también de los demás dientes los podemos observar las coronas con bien formadas y con ninguna anomalía. Solamente vendrían siendo en estos casos, en lo que vienen siendo incisivos, caninos y premolares. Y pues esto sería todo de mi parte. Así que sin nada más que decir, hasta la próxima.